Un saludo, muy buenas a todos. Mi nombre es Rubén. Soy miembro de la única iglesia, la que Cristo compró con su sangre, la de los nacidos de nuevo, la sin mancha y sin arruga. Soy miembro de esa iglesia. He de decir que no soy católico, no soy evangélico, tampoco soy adventista, no soy protestante, no soy mormón, ni pertenezco a los testigos de Jehová. No soy miembro de ninguna secta ni de ninguna organización religiosa. Tampoco pertenezco a ninguna denominación cristiana como pueden ser los pentecostales y mucho menos los bautistas, porque las denominaciones no existen en el reino de Dios. Simplemente soy un discípulo de Cristo. ¿Qué más? Cristiano, por decirlo así, o un seguidor del camino, simplemente y punto, nada más. Bueno, pues un poco de mí, pues llevo como unos 25 años, he estado en muchísimas iglesias evangélicas eh, aquí en España y bueno, sé de lo que voy a hablar en este tema, porque me he movido mucho en muchas iglesias, he conocido mucha gente, muchos pastores, muchos ministros, siervos, entre comillas, y sé cómo se mueve el evangelio. Es por eso que me he motivado pues a hacer este vídeo. Entonces tengo, digamos, un poco de conocimiento en lo que en el ámbito evangélico y también de diferentes denominaciones, como pueden ser los bautistas, pentecostales, bueno, etcétera, etcétera. Dios me ha puesto el mover, el sentir de hacer este vídeo que es titulado pues los requisitos necesarios o los requisitos para ser un evangelista. Los requisitos para ser un evangelista según Jesucristo, no según lo que diga tal persona o lo que haya escuchado, sino el Señor Jesús. Los requisitos para ser un evangelista. El Señor me dio entendimiento cuando leí la palabra verdaderamente qué es un evangelista, qué es lo que hace, qué requisitos tiene que tener. Y eso es lo que yo quiero transmitiros ahora, porque si tú me escuchas, eres cristiano, pues sabes más o menos, sabes de lo que te estoy hablando. No tengo nada preparado, no tengo un bosquejo ni un estudio, simplemente pues hablaré en medida pues lo que tenga en la mente, lo que tengo aprendido. Eh, Quiero citar la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, que es ahí donde eh, vamos a partir en base a eso. Dice Marcos capítulo 3, a partir del verso 13, se titula Los 12 apóstoles. Dice así, y sube al monte, o sea, Jesús sube al monte y llama a los que él quería y fueron a él. Ahora pregunto, ¿quién es el que llama? Jesús. ¿Y a quién llama? A los que él quería. En otras palabras, a los que él le ha dado la gana. No por méritos propios ni porque sean mejores o peores, sino a los que él quería. Y dice, y estableció a 12. Puso a 12. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué motivo? ¿Con qué meta? Dice que para que estuvieran con él. ¿Con él pero para qué? Para conocerse, para hacer amistades, para enviarlos a predicar, o sea, para que empezaran el ministerio evangelístico. Eran evangelistas con ese ministerio, para enviarlos a predicar. Y dice el verso 15, y que tuvieran autoridad para echar fuera demonios. ¿Quién es el que da la autoridad para echar fuera demonios? Es Jesucristo. O sea, Jesús llama a quien Él quiere y cuando Él quiere para predicar, para lo que es el ministerio evangelístico. Es un ministerio permitido y aprobado por el mismo Jesús. Además, Él, Jesús, dota a sus escogidos con poder y con autoridad para echar fuera los demonios. Con lo cual, un evangelista
tiene que echar fuera demonios, tiene que ser un exorcista. No hay un evangelista que no eche fuera demonios. O sea, no existe, no tiene nada que ver. Tiene que ser así, según lo que está escrito. Después, en Marcos capítulo 6, los discípulos, los apóstoles que él estableció, pasaron tiempo con Jesús, comieron con él, cenaron con él, en fin, pasaron mucho tiempo con él y copiaban. Eran como esponja que absorbía todo lo que el Señor hacía, los copiaban. O sea, que tenían la teoría. Y ahora pasaban a la práctica. Un día se despertaron y no sabían lo que el Señor iba a hacer con ellos, porque así se titula Misión de los 12 apóstoles. O sea, que tenían una misión, tenían una meta. ¿Y cuál era esa misión, esa meta? Dice otra vez, y llama así a los 12. Otra vez, ¿quién es el que llama? Jesús. Y llama así a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Pedro, Juan, por aquí. Vosotros por aquí, en pareja, por aquí, por aquí, por aquí. Así, no todos juntos, ni uno individual, sino de dos en dos. Los envió de dos en dos y pone entre paréntesis y les daba autoridad sobre los espíritus inmundos. Otra vez, ¿quién es el que da la autoridad? ¿Quién es el que da la llave para ello? Es Jesús. Es Jesús el que da la llave, es el Jesús el que encomienda. Dice, y saliendo, los discípulos predicaron o proclamaron que se arrepintieran. Ese es el primer paso, predicar sobre el arrepentimiento. No que salen los evangelistas y te cuentan el cuento de no sé qué, que recite un poema o la oración de fe, bla, 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 punto, eres salvo y ya está. Eso no es el evangelio, así no funciona el reino de Dios. Sino que predicaban que se arrepintieran, el arrepentimiento. ¿Y qué más? Verso 13. Y echaban fuera muchos demonios, muchos, dice, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Dos veces dicen muchos. O sea, ¿a cuántos demonios, cuánta gente era libertada? Muchos. ¿Y cuántos enfermos eran sanados? Muchos. O sea, que no eran pocos, era una cantidad grande a los que le predicaba y expulsaban los demonios. O sea que los evangelistas tienen el ministerio, número 1, predicar la palabra de Dios. Aquí, como dice, el arrepentimiento, el reino, hablar sobre el reino de Dios, el evangelio. Número 2, echar fuera demonios, tiene que ser un exorcista. Y número 3, sanar a los enfermos. Si un evangelista no tiene estos, digamos, estos requisitos, estas 3 funciones, mejor dicho, no es un evangelista. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dota a ti con poder, con autoridad, previamente, habiéndote llamado, como funciona el reino de las tinieblas, es oscuridad total, la gente está oscura, pero cuando Dios unge a una persona con poder, con autoridad, en el mundo espiritual está lleno de luz, porque la presencia, el Espíritu de Jesús, que Dios es luz, está con él, y es como una luz, una luz potente en el reino de las tinieblas que deslumbra. Y cuando hay gente con espíritu inmundo, esa luz les causa confusión, los aturde, les estorba, les incomoda. Es como cuando, por ejemplo, no sé si te ha pasado que estás en la cama, dormido, con la puerta cerrada, las persianas echadas abajo, y son las 10, 10 y media de la mañana, y de repente entra tu madre o entra tu mujer y abre ahí de repente la persiana y te entra la luz de una forma que dice, ¡buah! Quita la luz, ¿verdad? Pues lo mismo pasa en el reino de las tinieblas, lo mismo pasa con los demonios, con los espíritus inmundos. Cuando llega esa luz tan potente, ciega, confunde, y es por eso que se manifiestan esos demonios. Como cuando pasaba Jesús, que salían ellos mismos. O en este caso, los apóstoles, dice que echaban al demonio, porque se manifestaba la gente. Y hoy en día es lo mismo. Esto no fue porque se quedó atrás. Hoy en día también hay mucha gente con muchos espíritus inmundos. Otra cosa, otro ejemplo, porque ya el Señor se fue, vino
su Espíritu Santo y preparó a otras personas. En este caso quiero ver rápidamente también el ejemplo de Felipe. Como conocéis, en el capítulo 6 de Hechos, él empezó junto con Esteban y 5 más a servir a las mesas. Eran como diáconos, bueno, tenían la función de poner platos de comida a las viudas. Bueno, ¿qué requisitos tenían que tener? Que estuvieran llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de buen testimonio y también de fe. Eso es clave, es esencial. Entonces llama a este hombre, uno de ellos Felipe. Quiero ahora concentrarme en este y ya termino. Felipe, que es llamado el evangelista, él empezó a servir. Y vemos aquí, en el capítulo 8, el evangelio en Samaria. Él fue a predicar el evangelio allí en Samaria. Y dice en el capítulo 8, verso 5, y Felipe, bajando a una ciudad de Samaria, les proclamaba a Cristo. Predicaba el evangelio. Y dice, y al oír, o sea, la gente dice, al oír y ver las señales milagrosas que hacía, la gente unánimemente prestaba profunda atención a las cosas dichas por Felipe. ¿Por qué? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían clamando a gran voz, y muchos paralíticos y cojos fueron sanados. Lo mismo, muchos demonios salían y muchos eran sanados. Vemos lo mismo que los apóstoles. Es lo mismo, el Señor te prepara y te dice, adelante, ahora sí, eres tú el que va a hacer la función que yo quiero, en este caso del evangelismo. Y lo mismo, la lió en Samaria, aquello fue un espectáculo, la gente, los demonios salían, la gente era sanada, era tremendo. Y como dice aquí más abajo, en el verso 12, creyeron a Felipe que anunciaba la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Está claro que era un gran evangelista. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el fruto de lo que pasó? Verso 8 del capítulo 8. Y se produjo grande gozo en aquella ciudad. O sea que la gente que estaban oprimida, que estaban enferma, que nunca habían recibido el Evangelio, o sea, el Evangelio llegó con poder y fíjate lo que pasó, había mucho gozo, cambió la cosa totalmente. Y otra cosa de Felipe que me llama a mí mucho la atención, como dice en el capítulo 21 de Hechos, bueno, perdón, también me he adelantado un poco, también aquí en el capítulo 8 de Hechos, porque quiero recalcar esto porque es muy importante, es con lo del etíope. Aquí nos dice que un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Un ángel de quién? ¿De Satanás? No, del Señor. Dice que habló a Felipe, o sea, que el Señor le dijo a su ángel, a su siervo, a los ministros, que le hablaran a Felipe. Y le dijo que se levantara, que fuera hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza, al desierto, tal y tal. Y después en el verso 29, entonces el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carruaje, etcétera, etcétera. O sea que Dios habla hoy, es el Señor el que habla, ya puede ser a través de voz audible, puede ser a través de sueños, puede ser a través de una visión, puede ser a través de una profecía dada por alguien, o a través de lenguas, interpretación de lenguas, no importa la forma, pero Dios habla hoy. Y de esa forma, este evangelista, Felipe, pues salió. Y también una cosa que, ya para terminar, que me llama la atención, es que dice en el capítulo 21, verso 8, dice que, esto en el viaje de Pablo, dice, y al día siguiente salimos y fuimos a Cesarea. Y entramos en la casa de Felipe, el evangelista, el cual era uno de los 7 y posamos con él. Aquí vemos que era uno de los 7 que eran de los que servían las mesas. Y posaron con él, con Felipe el evangelista. Ya él se estableció en la ciudad marítima de Cesarea. Y dice en el verso 9,
y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¡Buah! Impresionante. O sea, el nivel que tenía este hogar era sobrenatural. O sea, ¿qué clase de hombre tuvo que ser Felipe para que en su casa hasta sus mismas hijas fueran profetas? Y eran jóvenes, o sea, yo me imagino que tendrían, pues, no sé, ya que vivían con él y eran doncellas, o sea, no estaban casadas, pues no, yo no creo que tuvieran más de 20 años. En esa época no tardaban mucho en casarse, no era como ahora. Entonces eran jóvenes, no sé, y si eran 4 de diferentes edades. O sea, podía tener una a lo mejor 8, otra 15, otra 9, no lo sé. La cosa es que las 4 eran profetas. Por eso digo yo, ¿qué clase de hombre tuvo que ser Felipe? Un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu. O sea, no podía ser un cualquiera. 4 hijas profetas. Y a mí me llama la atención porque, como veo hoy en día, mm, por poner un ejemplo, las 4 chicas profetas no dedicaban su tiempo a ver la tele, estar perdiendo el tiempo viendo la tele, con los videojuegos, o estar enganchada a YouTube, o estar bailando la música del mundo, haciendo coreografía con reggaetón, con cosas así, ni se la pasaban tampoco en la calle, todo el día entero jugando, o sea, bueno, tiene uno que tener una infancia y divertirse y tal, sí, claro, pero no eran niñas que estaban perdiendo su tiempo en cosas vanas, sino que era todo lo contrario. Entonces podemos ver el nivel de autoridad que tenía la casa de Felipe, de un simple evangelista. Entonces, para concluir, quiero dar mmm, los requisitos para ser un evangelista, los requisitos que Dios quiere, o sea, que Jesús demanda para ser un evangelista, porque si tú estás en tu iglesia, en donde sea, y es tu pastor, no, es que mi pastor me ha llamado, soy evangelista, tal, y no cumple estos requisitos, eh, puedes decir que Dios no te ha autorizado y no es Dios el que te ha puesto. Y para terminar, son por lo menos yo, los que yo he escrito, los que yo creo, según lo que he estado leyendo en la palabra. Requisitos para ser un evangelista. Número 1, que Dios te llame. Si Dios no te llama, lo siento, pero no es lo que te diga tu pastor, no es lo que te diga tu líder o quien sea, no, Dios te tiene que hablar a ti directamente. Número 2, tienes que ser una persona de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y lleno de fe. De lo contrario, lo mismo, es en vano, no sirve. Número 3, requisito número 3 para ser un evangelista. Debes tener la autoridad de Jesús para echar fuera a los demonios y sanar a los enfermos. Si tú dices que eres evangelista, pero no echas fuera demonios, no eres un exorcista y no sanas a los enfermos, tampoco eres un evangelista. Puedes decirlo de nombre, pero no lo eres. Y número 4, debes de tener tu casa en orden con hijos creyentes llenos del Espíritu y que tengan dones, que tengan los dones del Espíritu. No importa, no tienen por qué ser todos profetas, pero tienen que tener un nivel de autoridad alto y fuerte, porque así tuvo que ser la vida de Felipe para que estas niñas fueran así. Yo, por ejemplo, mi hija es muy pequeña todavía, pero sí que me encantaría cuando ella creciera, pues que fuera una niña llena del espíritu, una niña que absorbiera de mí, de mi comportamiento, de mi testimonio, para que sea así. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho ponerle alabanza, adoración y cantamos, y ella también se pone a cantar un poco, bueno, a cantar, intenta hablar, pero yo desde pequeño ya quiero transmitirle eso, para que de mayor pues sea una chica, bueno, de mayor, no tiene por qué ser mayor, pero que tenga esos dones del Espíritu, que sea llena del Espíritu Santo. Así que, si me escuchas, tú formas parte de un equipo de evangelismo, eres evangelista o lo que sea, tal, eh, y Dios no te ha llamado, yo te aconsejo que te arrepientas, que le pidas perdón a Dios y que
esperes la voz de Dios, que esperes que Él te hable y Él te mande. Porque hay mucha confusión, mucho cacao. Yo he visto como gente que se dicen evangelistas y lo he visto enganchado al juego, a los casinos, a la ruleta. Otros que salen por ahí a evangelizar, supuestamente, les dice que repita una oración típica, no sé qué, y después no hay nada, ¿entiendes? No hay absolutamente nada. Entonces eso es patético, no tiene otra palabra. Entonces, para terminar, como digo, si tú eres un evangelista, si no tienes estos requisitos, pídele perdón a Dios, arrepiéntete y busca la dirección de Dios. Busca su espíritu, que te abra los ojos para que puedas entender la palabra, porque puedes llevar 30 o 40 años leyendo la palabra, leyendo los mismos versículos y no te han sido revelados. Esto se trata de una revelación. Dios es el que revela, el que corre la cortina y es cuando entiendes la palabra. Así que nada, le mando un saludo y bendiciones en nombre de Jesús.